Hola con todos. Mi nombre es Sebastián López de López Vélez Consultores. Les doy la bienvenida a la sección quinta y final de la certificación básica de precios de transferencia. En esta sección nosotros vamos a revisar lo que es el rango de plena competencia y los indicadores de rentabilidad. En primer lugar, nosotros vamos a detallar una definición de lo que es el rango de plena competencia y cómo se lo calcula. Y posteriormente revisaremos lo que son los indicadores de rentabilidad, generalmente utilizados dentro de los análisis de precios de transferencia. Estos pueden ser el margen bruto, el costo adicionado, el margen operativo, el costo adicionado neto, la razón Berry y el retorno sobre activos. En primer lugar, debemos definir lo que es el rango de plena competencia. Y se menciona que este rango de plena competencia es el rango de precios o márgenes que partes independientes obtuvieron en circunstancias económicas similares a las de partes vinculadas. Cálculo del rango de plena competencia. ¿Cómo se calcula? Y menciona que cuando se obtenga dos o más precios o márgenes de operaciones comparables, se deberá establecer la mediana y el rango de plena competencia y sus definiciones son las siguientes. En primer lugar, rango de plena competencia es el intervalo que comprende los valores desde el primer cuartil, o también conocido como límite inferior, hasta el tercer cuartil o límite superior. Y la mediana es el valor que se considera que partes independientes hubiesen pactado en sus operaciones de mercado. El cálculo de estos valores debe ser realizado utilizando la herramienta de estadísticas convencionales. Además de esto, las directrices de la OCDE mencionan lo siguiente acerca del cálculo del rango de plena competencia. En el punto 3.57 establecen que en estos casos, ¿no? Si el rango se ha obtenido a través de un número importante de observaciones, la herramienta de estadísticas que permiten estrecharlo tomando como referencia la tendencia central, como por ejemplo el rango intercuartil u otros percentiles, pueden ayudar a mejorar la fiabilidad del análisis. En el punto 361 se establece que si el contribuyente no es capaz de demostrar estos hechos, la administración tributaria debe determinar el punto comprendido en el rango de plena competencia al que ajustar la condición de la operación, al cual se debe ajustar la condición de la operación vinculada. Y en el punto 3.62 menciona que cuando persistan algunos defectos de comparabilidad, como se vio en el párrafo 3.57, podría ser conveniente utilizar medidas de tendencia central que permitan determinar este punto, como por ejemplo la mediana, la media o media ponderada, dependiendo de las características específicas de los datos, a fin de minimizar el riesgo de error provocado por defectos en la comparabilidad que persistan pero que no se conocen o no puedan cuantificarse. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque generalmente en la normativa tributaria de cada país se establece claramente a qué punto se debe utilizar o se debe ajustar el porcentaje o el margen de rentabilidad que el contribuyente obtuvo. ¿Qué pasa si es que un contribuyente está fuera del rango de plena competencia? Se podría preguntar a qué punto de este rango yo debo ajustarlo, si al límite inferior, si a la mediana o al límite superior. Entonces, para evitar esa subjetividad es que las directrices de la OCDE especifican que es muy aconsejable utilizar medidas de tendencia central para determinar este punto a ser ajustado. Aquí en la gráfica nosotros podemos ver ya un poquito más claramente y gráficamente lo que es el rango de plena competencia. Como nosotros lo mencionamos anteriormente, este rango de plena competencia es la medida estadística que identifica el 50% de los valores más cercanos a la mediana, eliminando los extremos. Si el precio margen pactado entre partes vinculadas se encuentra dentro del rango, se entenderá que la operación cumplió con el principio de plena competencia. Caso contrario, el mismo debe ser ajustado a la mediana del rango de plena competencia. Como vemos en la gráfica, nosotros tenemos valores de las operaciones comparables. Como pueden ver, tenemos un valor de 10, de 22, de 23, de 24 y de 36. ¿Qué es lo que hace este rango de plena competencia? En primer lugar, eliminar los de extremos porque son datos que nos van a distorsionar el resultado del análisis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el contribuyente, como contribuyente analizado, a él le convendría tal vez compararse con el precio de venta o el margen de rentabilidad más bajo, que sería 10. Y por otro lado, a la administración tributaria tal vez le convendría compararse con el precio de 36, que es del precio más alto, y con el precio con el cual el contribuyente pagaría más impuesto del fisco. Por esta razón, ¿qué es lo que hace este rango de plena competencia?
Elimina esos dos extremos y lo que centra es los valores más cercanos a la mediana, al punto medio de los datos comparables. Como podemos ver aquí, ¿no es cierto? El valor de 10 y 36 son excluidos y el rango de plena competencia queda entre 22 y 24%, y $24 en este caso, ¿no? Que si, si estamos hablando en precios. Es decir, que el contribuyente tendría que haber vendido su producto a un precio de 22 entre $24. De no ser así, si el contribuyente vendió por debajo de los $22, tendría que ajustarse a la mediana que es de 23. Ya aquí como resumen que hemos puesto en la gráfica tenemos que si el precio o margen pactado entre partes vinculantes se encuentra dentro del rango de plena competencia, se entenderá que la operación cumplió con el principio de plena competencia. Caso contrario, se entenderá que no lo hizo, que no cumplió con el principio de mercado. Para nosotros poder calcular el rango de plena competencia, lo que necesitamos, como bien se dice, es precios o márgenes de rentabilidad. Cuando nosotros vamos a utilizar márgenes de rentabilidad, nosotros debemos, en primer lugar, conocer cuál es su definición. Y nos menciona que estas son herramientas financieras que miden el desempeño de una compañía en términos del beneficio obtenido por sus operaciones, el cual puede ser evaluado en base a diferentes factores, como pueden ser las ventas, el costo de ventas, los gastos operativos, activos de operación, entre otros. Los indicadores de rentabilidad son utilizados en los métodos que evalúan la utilidad bruta, como por ejemplo, en el método del precio de reventa y costo adicionado, y utilidad operativa en el método del margen neto operacional. El denominador del indicador de rentabilidad no debe incluir los rubros que están sujetos al análisis de precios de transferencia, ya que se pretende que los resultados obtenidos obtengan la mayor independencia y fiabilidad posible. Es decir, que si yo estoy evaluando la operación analizada, por ejemplo, la exportación a una parte relacionada, yo no puedo utilizar un indicador de rentabilidad que tenga como denominador las ventas, porque las ventas es lo que yo pretendo evaluar si es que ese precio o ese valor fue o no fue de mercado. Otro ejemplo podría ser, si la compañía evaluada importa de su parte relacionada, difícilmente podrá utilizar un indicador de rentabilidad que tenga como denominador los costos de ventas, porque de igual manera yo lo que pretendo evaluar es que esos costos cumplan con el principio de plena competencia, y mientras no lo haga yo no puedo saber si esa base de cálculo para el indicador de rentabilidad es correcta o no, es fiable o no. Dentro de los ejemplos más comunes de indicadores de rentabilidad tenemos los que se muestran en la gráfica. En primer lugar, el margen bruto, y su fórmula es utilidad bruta sobre las ventas. El costo adicionado, su fórmula es utilidad bruta sobre costo de ventas. Margen operativo, que se lo calcula dividiendo la utilidad operativa sobre ventas. El costo adicionado neto, de igual manera, es utilidad operativa sobre costo de ventas y gastos más gastos operativos. La razón Berry, que es utilidad bruta sobre gastos de operación, y el retorno sobre activos, que es utilidad operativa sobre activos operativos. En este caso, como podemos ver aquí, en el ejemplo anterior, recuerdan que mencionamos que la compañía analizada exportó a su parte relacionada algún producto. Entonces, en este caso, la operación que yo quiero evaluar son las ventas. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, los indicadores de rentabilidad que se pudiera utilizar fuera el costo adicionado o el costo adicionado neto, o también el retorno sobre activos. ¿Por qué? Porque su denominador no es la operación evaluada, que en este caso son las ventas o las exportaciones. Esto es lo que tanto establece la normativa tributaria de algunos países como las directrices técnicas de precios de transferencia. ¿Y por qué? Como le mencionamos anteriormente, es para que nosotros obtengamos un resultado fiable sin el vicio de la operación entre partes relacionadas. El primer indicador de rentabilidad que nosotros vamos a analizar va a ser el margen bruto, que es la utilidad bruta sobre las ventas. Este menciona que lo que hace el indicador es medir la utilidad bruta adecuada con la cual el revendedor o distribuidor pretende cubrir sus costos de adquisición o explotación a través de las funciones realizadas. Características de este indicador es que se lo utiliza siempre cuando yo estoy evaluando con el método del precio de reventa. Es apropiado para operaciones de reventa o distribución sin agregación de valor al producto o servicio. Es muy sensible a la diferencia de clasificación contable y también sensible a la diferencia de funciones.
Como podemos ver aquí, su fórmula es la utilidad bruta, que en este caso el ejemplo es $350, sobre las ventas, que es 1000. ¿Y por qué nos menciona que es muy sensible a la clasificación contable? Porque ¿qué pasa si la compañía, si existe una diferencia de clasificación contable entre la compañía analizada y la compañía independiente? Por ejemplo, los gastos de depreciación. Podría ser que la compañía analizada los clasifica como costo de ventas, mientras que la compañía independiente como un gasto operativo. Entonces ahí la utilidad bruta de la compañía analizada va a estar afectada por ese gasto, por ese costo, como es la depreciación, porque así se lo clasifica en Ecuador. Mientras que en el país de la compañía independiente, la utilidad bruta no va a estar afectada por la depreciación, porque ahí contablemente se lo registra posterior a la utilidad bruta, es decir, como un gasto operativo, que estaría afectando únicamente a la utilidad de la operación y no a la utilidad bruta. Entonces, por esta razón, como pueden ver, es muy sensible a la clasificación contable. Si nosotros quisiéramos utilizar este tipo de indicador o metodología, deberíamos en primer lugar tener muy claro que la clasificación contable, tanto de la compañía analizada como de la compañía independiente, sean las mismas o similares. El segundo indicador de rentabilidad es el costo adicionado. Y este de igual manera mide la utilidad bruta sobre el costo de ventas. Y lo que, en resumen, lo que hace es medir la utilidad bruta adecuada con la cual el productor pretende cubrir sus costos incurridos para la comercialización de un bien o de servicio. Características es que se lo utiliza en el método del costo adicionado, apropiado para operaciones de manufactura, es de igual manera sensible a la diferencia en clasificación contable y sensible a la diferencia de funciones. Aquí nosotros tenemos de igual manera, como pueden ver en los cálculos, es utilidad bruta de 350 sobre el costo de ventas de 650. Como pueden ver aquí, también es muy sensible a esa diferencia de clasificación contable, si es que como en el ejemplo anterior lo dijimos, yo determinara que mis gastos de depreciación va a ser o un costo en la compañía analizada, pero en el independiente como un gasto. Esto va a hacer que ese resultado ya no sea consistente entre la compañía analizada y la compañía independiente. Por esta razón es que esta metodología y este indicador deben ser muy cuidadosamente analizados para determinar su correcta aplicación. El margen operativo, como podemos ver en la gráfica, lo que hace es medir la utilidad operativa sobre las ventas. Y como características tenemos que se lo utiliza cuando la operación analizada son los costos y gastos. Como recordarán, lo que establece las directrices de la OCDE es que no se puede utilizar un indicador de rentabilidad que tenga como denominador la parte analizada o la transacción analizada. Por esta razón es que se recomienda, o su característica principal es que se lo utiliza cuando la operación analizada son los costos y gastos, ya que estos costos y gastos no van a poder formar parte del denominador. Por esta razón se utilizan las ventas. Adicionalmente se menciona que se lo utiliza en operaciones de venta o distribución independientes y no es posible utilizar el método del precio de reventa. Además de esto, nos menciona que no es sensible a diferencia de clasificaciones contables. ¿Por qué? Como ustedes verán en los cálculos, aquí lo que nosotros estamos evaluando es la utilidad operativa, es decir, los $170 sobre las ventas de 1000. Entonces, nosotros en este caso ya no hay mucha importancia de cómo la compañía analizada determine, supongamos, el gasto de depreciación. Ya no tiene mucha relevancia si es que en la compañía analizada nosotros lo clasificamos como un costo de ventas y en la independiente como un gasto operativo, porque al final la utilidad operativa de igual manera se va a ver afectada por este gasto de depreciación. Además de esto, se debe analizar la diferencia de funciones y no se debe tomar en cuenta los gastos financieros, porque son gastos o ingresos no financieros que no forman parte del giro del negocio. Este indicador de rentabilidad es muy usado con el método del margen transaccional de utilidad operacional, con el quinto método, que como se comentaba anteriormente, es del que en el 95% de los casos el método que se utiliza para valorar la operación entre partes relacionadas. También tenemos el indicador de rentabilidad, costo adicionado neto. Este mide de igual manera la utilidad operativa sobre el costo de ventas más gastos operativos.
Y de igual manera, en cambio, este se lo utiliza cuando la operación analizada son las ventas. Como recordaron ustedes, cuando yo analizo las ventas, quiere decir que este rubro no va a poder formar parte del indicador en el denominador. Por esa razón yo utilizo el costo de venta de los gastos operativos. Se lo utiliza en operaciones de adquisiciones a independientes y que no es posible utilizar el método del costo adicionado. No es sensible a la diferencia de clasificación contable, por la razón, como ustedes ya saben, que como mide la utilidad operativa, cualquier tipo de gasto ya va a afectar tanto a nivel bruto u operativo, así que ya no hay mucha relevancia cómo se lo clasifique. Además de eso, menciona que se debe analizar las diferencias de funciones y no se debe tomar en cuenta de igual manera ingresos o gastos financieros. También nosotros tenemos un indicador que se llama la razón Berry. Este mide la utilidad bruta sobre gastos operativos. Este indicador como características tiene que se lo utiliza cuando la compañía analizada no asume riesgos de compra de materiales o desarrolla servicios y recibe o paga comisiones. Es muy común su utilización cuando yo estoy analizando una compañía que obtiene, una compañía comisionista, ¿no? Que obtiene sus ingresos por comisiones que paga a terceros. Es decir, su gasto operacional va a ser muy fuerte o va a ser el que genere la rentabilidad de la compañía. Además de eso menciona que es sensible de igual manera a la clasificación contable. ¿Por qué? Porque está midiendo la utilidad bruta. Y ustedes saben, el momento que yo utilizo la utilidad bruta como numerador y mi denominador, yo necesito saber si es que existen algún tipo de rubro que afecte a nivel operativo o bruto. Por esta razón es que de igual manera es sensible a la clasificación contable. Y también se debe analizar la diferencia de funciones. ¿Y por qué mencionamos que se debe analizar la diferencia de funciones? Porque a más funciones que yo tenga, voy a tener un número mayor de gastos o de costos que deberían ser correctamente identificados para poder determinar si es que este indicador de rentabilidad es correcto o no para la operación analizada. Por último, el indicador de rentabilidad llamado ROA o retorno sobre activos mide la utilidad operativa sobre los activos operativos. Y este se lo utiliza cuando la operación es intensiva en la utilización de activos fijos. Se lo utiliza cuando el activo operativo genera la utilidad. No es sensible a la diferencia de clasificación contable de igual manera porque está midiendo la utilidad operativa. Se debe analizar los costos históricos de los activos de operación y no se debe tomar en cuenta los gastos financieros ni tampoco los ingresos financieros. Aquí es muy importante recalcar que se debe tomar bastante en cuenta cuál es el costo histórico del activo de operación, porque dependiendo de este costo histórico dependiendo de la fiabilidad con la cual se determine el costo histórico del activo operativo que yo estoy evaluando o la base que estoy utilizando para evaluar mi utilidad operativa, el resultado puede alterarse o no. No es lo mismo dividir una utilidad operativa sobre un costo histórico de 100 que sobre un costo histórico de 2000. Obviamente ahí va a variar el porcentaje de rentabilidad y nuestro análisis puede verse afectado por esta incorrecta valoración de los activos de operación. Perfecto. Una vez que nosotros ya hemos terminado de revisar cómo se calcula y lo que es del rango de plena competencia y la utilización de los indicadores de rentabilidad, como resumen podemos concluir que el rango de plena competencia se calcula cuando se obtienen dos o más operaciones comparables, el cual representa el rango de precio de márgenes que obtuvieron partes independientes en el mercado. Si el precio o margen de utilidad de las operaciones vinculadas se encuentra dentro del rango, se concluye que la operación cumple con el principio de plena competencia. Caso contrario, se debe ajustar este margen de rentabilidad de la operación vinculada a la mediana del rango de plena competencia. Aquí también quiero hacer una aclaración ¿qué es lo que pasa si yo obtuviera solo una compañía comparable o un valor comparable? Según la normativa tributaria y las directrices técnicas de la OCDE, ese valor se debería considerar como el punto medio o como el valor de plena competencia de esa transacción. Posteriormente menciona que en el resumen que los indicadores de rentabilidad son herramientas que evalúan el desempeño de una empresa midiendo su utilidad operativa o bruta sobre diferentes bases que pueden ser las ventas, los activos, los costos, gastos, etc. Los indicadores de rentabilidad más utilizados son el margen bruto, como recordarán en el método del precio de reventa,
el costo adicionado en el método del costo adicionado, el margen operativo, el costo adicionado neto, la razón Berry y el retorno sobre activos se lo utiliza en el método del margen neto transaccional. Bueno, hasta aquí hemos concluido con la certificación básica de precios de transferencia. Por favor, ahora les solicito que procedan a contestar la evaluación y también si tienen alguna pregunta sobre la sección 5, que es del rango de plena competencia e indicadores de rentabilidad, la pueden hacer con toda confianza en el foro que está dispuesto en la página web. Y una vez que hagan esto, por favor, rindan la evaluación final, que estoy seguro que tendrán un excelente resultado después de todo el conocimiento adquirido durante toda la certificación. Les agradezco por su atención y por favor no duden en contactarse con mi persona, Sebastián López, en cualquier duda que tengan sobre la certificación básica de precios de transferencia.